nuestra entrevista muy importante para usted, especialmente padre de familia. Nos acompaña Milagros Pozo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Milagros? Muy buenos días. Ella es la directora de fiscalización del Indecopi, nada más y nada menos. Bienvenida, porque queremos conversar sobre este inicio del año escolar ya, especialmente en las instituciones privadas, los colegios privados. Así es. ¿Cuáles son los pagos obligatorios, sí o sí, que deben tener los padres de familia al inicio del año escolar? Hay 3 cobros que son obligatorios, que son la cuota de ingreso si mi niño es nuevo, si recién va a entrar por primera vez al centro educativo, la matrícula que se paga una vez al año, que normalmente justo es en esta época, cuando recién estoy con todo el proceso de matrícula, y la pensión, que se cobra mensualmente, no pensión adelantada, pensión al acabar el mes con servicios prestados. Ya, pero ahí sí me detengo un ratito, Milagro, Sí. porque es muy usual, ¿no? Sí. Los padres lo podemos confirmar, que los colegios incluso te piden la pensión de marzo adelantada. Sí. Por lo tanto, al padre de familia se le junta la matrícula, que además equivale al monto, o sea, le ponen el tope de la matrícula, ¿no? Porque la ley dice hasta el valor de una pensión. Por ejemplo, si el colegio me cuesta, por decirte, 600 soles mensuales. Tu matrícula puede ser hasta 600. La matrícula solo puede ser hasta 600. Así es. Que es un solo cobro al año. Al año. Pero Así bien es. podría ser 500. Sí, podría ser menos, eventualmente, ¿no? Claro, hay la discrecionalidad, pero los colegios justamente empatan, digamos, el monto de la matrícula con la pensión. Sí. Sin embargo, es válido. Sí, lo que no se puede hacer es cobrar una pensión adelantada. Por ejemplo, si en el mes de febrero me van a cobrar mi pensión y las clases inician, no sé, la quincena de marzo o el 10 de marzo o el 1 de marzo, la primera pensión me deben de cobrar hasta finalizado el mes de marzo. Ah, correcto. Si los colegios no están haciendo esto, eso es una mala práctica de algunos centros educativos, y es por eso que Indecopi tiene montada toda una campaña escolar que la iniciamos todos los años a nivel nacional, justamente para detectar estas malas prácticas y poder erradicarlas, ¿no? Claro, escúchelo bien, padre de familia, y sobre todo que lo escuchen los colegios privados. No están los papis obligados Así a pagar al inicio de marzo o fines de febrero, que es aún peor, el servicio que recién se va a iniciar marzo, ¿no? El 1 o el 2 o el 3 de marzo. Dependiendo. Buen Así punto. es. Ya. Así es. Bueno, la pensión es esa, la mensualidad, la matrícula, ya lo dijimos. La cuota de ingreso al colegio, por lo general, es cuando son pequeños, o de pronto cuando son más grandes, es una vez en toda la vida escolar. Así es, ¿no? Y es solamente, es digamos como el derecho al ingreso, ¿no? Por su propio nombre lo dice, es una cuota de ingreso que solamente se paga una vez cuando el alumno es nuevo. Ahora, ahí siempre me pregunto algo, y no es directo el tema del inicio del año escolar, pero ¿qué pasa cuando una familia decide retirarse y el colegio está en la obligación de devolver por lo menos parte, un deducible de la cuota de ingreso o no? Sí, puede devolver. Si la familia decide retirarse del colegio. Así es, a veces por una u otra situación económica, condiciones que se pueden presentar, decidimos retirar a nuestro niño, el colegio debe devolver proporcionalmente, ¿no? Ya vamos a tener que ver caso por caso en qué periodo sucede y cuánto sería el monto de la devolución. O sea, el padre de familia estaría facultado para decirle a la institución privada: me retiro, y no sé, supongo que harán un deducible de acuerdo a los años que han estado en el colegio. De forma proporcional. Sí, de forma proporcional. Sí. Pero sí se debe devolver parte de la cuota de entrada. Así es. Ah, qué bueno saberlo, padre de familia. Y tiene usted una preguntita que la hemos colado prácticamente en el tema, porque vamos a pedirle a mi director el cuadrito para saber qué gastos tenemos, ¿no? Cuáles son las obligaciones y los que están prohibidos, por ejemplo, cobrar bingos, rifas, ¿no? Colectas, cuotas voluntarias y la PAFA. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente, como estamos viendo ahí en el cuadrito, en este afiche, los únicos cobros que que el colegio puede exigir, como ya lo hemos dicho, es la cuota de ingreso una sola vez cuando el alumno es nuevo, la matrícula no mayor a una pensión una vez al año, y la pensión mensual que no se puede cobrar por adelantado, es decir, por servicio prestado. ¿Qué no me puede cobrar el centro educativo? Y que lo cual nosotros siempre detectamos en las fiscalizaciones que hacemos es cobro por bingos, rifas, colectas, polladas o las famosas cuotas voluntarias. Este tipo de cobros está prohibido. ¿Por qué? Porque no son ninguno de los que están permitidos. Son cobros adicionales que además no se le pueden exigir al padre de familia
familia y mucho menos tomar algún tipo de represalia contra el niño porque no pague este tipo de cobros que son prohibidos. Esto es importante, ¿no? Muy importante. Y por ejemplo, cuando dices la fiscalización que hace Indecopi, ¿ustedes van durante todo el año, al inicio del año? ¿Cuál es su periodicidad y cómo detectan estos casos? Sí, tenemos una campaña que inicia desde finales de año porque hay obligaciones que se activan para el nuevo año desde el año anterior. Por ejemplo, 30 días antes que acabe el año, ya se le tiene que ir informando al padre de familia las condiciones del siguiente año. Entonces nosotros normalmente nuestra campaña la activamos desde noviembre, diciembre del año al que vamos a fiscalizar. Ahorita nos encontramos en plena campaña escolar, tenemos más de 500 colegios siendo fiscalizados a nivel nacional, pero durante todo el año recibimos denuncias y reclamos. Claro, ahora los colegios siempre les suben, por lo menos ellos dicen, ¿no? El justiprecio un 5%. ¿Sobre la base de qué te suben ese porcentaje en la pensión? Y ojo, si no se informó del aumento de la pensión hasta diciembre, ¿el padre de familia está obligado a pagar? Claro que no, porque por eso es que existe un plazo mínimo de 30 días calendario antes de acabar el año, donde el colegio tiene que informarle al padre esas condiciones. ¿Por qué? Porque es importante para que el padre pueda tomar sus previsiones y pueda ver si es que va a continuar en el siguiente año. Imagínate, ¿no? Son 2, 3, 4 niños, en fin. O sea que el colegio está obligado a informar en diciembre. Si no lo hizo e informó en enero, el padre de familia no está obligado. Así es, pueden acudir al Indecopi. Por supuesto, pueden acudir al Indecopi. Nosotros tenemos diversas vías. La principal en realidad es el reclama virtual. Digo la principal porque puedes acceder desde tu computadora, desde tu celular, desde cualquier explorador, pones reclama virtual y automáticamente hay un formulario donde pueden poner los reclamos, incluso de forma anónima, porque justo este es el momento en que nosotros recibimos reclamos, porque nosotros hemos seleccionado un grupo de colegios para fiscalizar, pero ello no quiere decir que si recibimos un reclamo o una denuncia de otro centro educativo que no estaba en la muestra, no lo podamos fiscalizar. Es importante, por eso, lo que los padres nos puedan contar sobre lo que está pasando. Perdón, ¿sobre la base de qué seleccionan estos colegios para fiscalizar? Sí, gracias por la pregunta. Uno de los elementos que tenemos es fiscalizamos aquellos centros educativos que están en distritos más vulnerables, distritos, por ejemplo, con pobreza extrema. Para nosotros eso es importante por la misma condición del centro educativo, ¿no? Colegios que, por ejemplo, nunca hayan sido fiscalizados, ¿no? Que no hayan tenido algún tipo de incumplimiento, pero los vamos a verificar igual, ¿no? Es importante para ver cómo es que se están comportando. Claro. Ahora, un tema aparte, y ahí queríamos llegar como plato de fondo, es el tema de los uniformes, ¿no? Sí. El uniforme y los libros, el editorial tal y cual. Desde el inicio del año, incluso, no están obligados, ¿no? Con el tema del uniforme. Háblanos un poquito de este tema que creo que es una denuncia recurrente. Sí, claro que sí. En realidad no se le puede obligar al padre nada más que los pagos que hemos dicho. Y en relación a los útiles y a los libros y a las listas de útiles, primero que no me pueden, en el caso de la lista de útiles, decirme una marca determinada, la marca A o la marca B, porque va a depender del bolsillo del padre de familia cuál es la opción que mejor le convenga. Segundo, uniformes. No me pueden decir que yo los tengo que comprar a un sitio en específico o que estoy obligada o que si el primer día no compro todos los útiles o todo el uniforme no puedo entrar. Porque aquí es importante tener en cuenta que toda la normativa y la fiscalización en temas educativos busca proteger el derecho a educación del niño. Entonces, si yo le impido el ingreso al niño porque no tiene la lista de útiles, porque no compró determinado cuaderno, libro, en sitio, obviamente estoy afectando. Y con relación a la selección de textos, es importante que hay un procedimiento, hay una ley y un reglamento de la selección de textos escolares donde participan los padres de familia. El colegio no puede obligar al padre de familia a asumir un texto si es que previamente ese texto no pasó por ese procedimiento. ¿Qué pasa si en el colegio, y quizá la mayoría de padres, no acuerda que dentro de la pensión están los libros, están los textos, pero un padre de familia podría querer comprarlos por su cuenta porque podría tener beneficios o con su tarjeta de crédito, qué sé yo? ¿Cómo hacer en esos casos? Es que normalmente en el proceso de selección los padres lo que acuerdan es qué libro, pero para ello no es que ellos lo acuerden libremente, sino que para esto los libros pasan primero por una revisión y por un puntaje, digamos, para saber cuál es el libro que se adapta mejor al año escolar en el que va a utilizarse, ¿no? Entonces los padres lo que deciden es, entre opciones, seleccionan la mejor, de acuerdo al criterio que el colegio también les explica. Entonces en realidad no se da mucho esto de que está incluido dentro de la pensión, porque esto evidentemente podría terminar afectando al padre de familia. Claro, a veces te ponen el concepto de uniformidad, digamos, ¿no? O el tema de que todos vayan en la misma línea. Pero entonces, ni uniformes obligatorios, ni direccionar a las editoriales con el tema de los textos escolares, ¿no? Y tampoco obligación, pues, que el uniforme todos los útiles. Exacto. ¿No? Este
este tema de los útiles se va entregando gradualmente. Sí, así Correcto. es. Va a depender muchísimo de la condición del propio padre de familia. Hay padres de familia que sí tienen la suerte, digamos, de poder comprar todo de una sola vez, pero hay padres de familia que prefieren hacerlo progresivamente. Gradualmente, ¿no? progresivamente. Así es. Muy bien, entonces Sí. no está obligado, sépalo bien para que el padre se sienta completamente también a dónde acudir. Ahora, hay un tema importantísimo de los niños con algún nivel de discapacidad. Entiendo que son 2 vacantes que se deben separar, cuéntanos. Así es, el centro educativo tiene que guardar 2 vacantes Por salón. por salón para personas o para niños que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Esto es importante porque de esta manera se busca resguardar la inclusión que se debe tener respecto de estos niños, ¿no? 2 vacantes por salón. Por grado. Ojo que aquí no hay un tema de que me va a costar la No, no, no. adaptación. ¿Cómo es esa parte del concepto pueden inclusivo? no pueden hacer ningún cobro por esto, porque esto es una obligación que está en la ley de tener 2 vacantes por grado y por salón sin efectuar algún tipo de cobro por adaptación, o de repente te voy a cobrar porque te voy a poner un profesor digamos específico o especial, ¿no? Porque no estamos hablando de un centro especializado, estamos hablando de un centro educativo que guarda las 2 vacantes, ¿no? Claro, o sea que el colegio privado está obligado, ¿no? Sí, a está en la tener las 2 ley vacantes. que le indica que guarde 2 vacantes para algún Así niño que es. pueda tener algún nivel de discapacidad. De hecho, ese es un Cerrado. tema que nosotros ¿Y se estamos cumple? fiscalizando. Por supuesto, hemos verificado que sí hay colegios que lo han cumplido, como también hay colegios que no han cumplido y que han pasado 2 cosas, ¿no? Que en el interín de la fiscalización se han puesto a derecho, digamos, Ajá. y han podido garantizarnos y probarnos que sí, efectivamente, finalmente tenían las 2 vacantes, o centros educativos que desgraciadamente no han cumplido y han sido ya motivo de inicio de un procedimiento sancionador. ¿Cuál ha sido el procedimiento sancionador más grande, que sin mencionar la institución, pero sí podríamos mencionar la restricción y la causal? Sí, o sea, lo más común que tenemos en realidad es la realización de cobros indebidos. Eso, digamos, es como que lo que siempre verificamos en las fiscalizaciones. Pero sí han habido centros educativos, por ejemplo, que han tenido más de 170 sanciones por diversos temas en 4 años, por ejemplo, ¿no? Desde temas de pensión, temas de útiles, ¿no? Y casos ya un poco más fuertes o graves es ya vinculados al tema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, que algún niño desgraciadamente ha perdido la vida por no tener elementos de seguridad, por no haber cumplido idóneamente el servicio, ¿no? Ya son casos más extremos. Claro, digamos. ahora, ya que entramos en ese lado, en cuanto a las infraestructuras, ¿no? Que tienen que estar debidamente resguardadas, si son pequeños con mallas, ¿esos detalles Sí. también los ven ustedes? Nosotros lo vemos claro, en la medida, lo importante aquí es que todo centro educativo para estar en el mercado tiene que tener la autorización del Minedu, ¿no es cierto? El promotor, el dueño del centro educativo tiene que tener una autorización, pero también hay que tener licencia, ¿no? Recordemos que la licencia de funcionamiento que le brindan los gobiernos locales da el checklist respecto de que ese local está que se seguro, vea ¿no? bien. Y cerramos con un breve comentario sobre las movilidades escolares. Sí. Porque estamos ya, mira tú, a 9 de febrero, en marzo arranca nuevamente el año nuevamente escolar, el año y las escolar. movilidades tienen que tener requisitos que cumplir. ¿Cómo les va ahí? Sí, bueno, ahí es importante tener en cuenta, primero al padre de familia, siempre nosotros decimos como una sugerencia y un consejo, es que antes de contratar un servicio, veamos bien qué tipo de servicio vamos a contratar, ¿no? De que sea una empresa o una persona que tenga experiencia, que tenga los cinturones de seguridad, que tenga los elementos de seguridad, el botiquín, ¿no? Uno nunca está libre que pueda ocurrir algo. Entonces siempre decimos hay que tener en cuenta ese tema de información y bueno, y las obligaciones que tiene que tener todo vehículo para transitar, ¿no? El tema de que obviamente la persona cuente con un brevete idóneo para el tipo de servicio que está dando, cinturones de seguridad, elementos de seguridad, botiquín, ¿no? Esas son las principales obligaciones. Una pregunta chiquitita tiene que ver con los útiles de aseo. Sí. Los padres y el alumno tienen que llevar todo lo que es aseo, porque entonces la institución educativa, ¿de qué se hace cargo? Lo que tiene que estar en la lista de útiles es los útiles de aseo que los va a usar el niño. El niño, no Por de la ejemplo, infraestructura, la por limpieza supuesto, y eso, por ejemplo, no. lejía, algún tipo claro, algún tipo de limpiador, algún tipo de detergente, salvo que ha pasado que hayan centros educativos que puedan sustentar y digan, ok, por ejemplo, eso es para un experimento, eso es para algo que tiene que estar vinculado a las clases, pero si es para limpiar el salón, para la infraestructura, eso sí no está prohibido, ya de hecho hay pronunciamientos de Indecopi que lo han señalado. Los niveles de comunicación con ustedes, por favor, ¿hay una alerta o algún WhatsApp Indecopi? ¿Hay algún WhatsApp para los padres de familia, los colegios? ¿Cómo Tenemos manejan? el reclamo virtual, desde Reclama cualquier virtual. explorador, automáticamente, incluso pueden poner sus reclamos de manera anónima, porque a veces los padres tienen
algún tipo de temor por alguna represalia que pueda tomar el centro educativo. Hay aquellos padres de familia que prefieren ir Indecopi. Tenemos nuestras sedes en San Borja, en Lima Norte y también a nivel nacional. Nos pueden llamar por teléfono 224-7777 si lo hacen desde aquí de Lima, y si están llamándonos desde regiones al 0800 440 40. El 0800 440 40. De regiones. De regiones, 0800 440 40. Y el número en Lima es el 224 7777. 7777. Sí. Muy bien, ha sido muy ilustrativo, creo yo, y muchas gracias por estar fiscalizando constantemente, ¿no? A ustedes, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Al Indecopi, Milagros Pozo, directora de fiscalización de Indecopi, nos acompañó con esas preguntas que esperemos les haya a usted servido muchísimo.